primer lugar, muchas gracias desde Mafasca TV por concedernos esta entrevista que para nosotros es un privilegio y empezamos con las preguntas. Este libro es una especie de biografía alternativa de Spido Freire, con lo que nos viene una pregunta. Faulkner defendía que él escribía para que otros no escribiesen de él. ¿Sigue tu libro este camino? Bueno, no es el caso. Para empezar, sobre Faulkner se ha escrito muchísimo y él escribía principalmente sobre su mundo y sobre su propio universo. En mi caso, yo no he escrito tanto, tampoco se ha escrito tanto sobre mí, pero sí que estamos viviendo en un momento en el que mediáticamente los escritores recibimos una atención a veces no querida, entonces el pretender que se controle lo que alguien escribe sobre uno mismo es imposible. Dicho eso, la biografía alternativa tiene que ver más bien con el juego de espejos que se realiza cuando vemos a alguien que admiramos y aspiramos, por lo tanto, a parecernos a alguien en quien hemos visto un reflejo, aunque sea pálido, de lo que podríamos ser. En el caso de Santa Teresa de Jesús, he intentado buscar los puntos en común que me acercaban y entender cuáles eran los puntos que me alejaban de ella o que me resultaban más misteriosos. ¿Has querido dejar entrar al lector en tu mente para que te conozca a partir de otras fuentes menos fiables, en este caso tu fuente? La verdad es que me interesaba más que conocer a Teresa de Jesús que a mí. Lo que ocurre es que me parecía interesante que se viera que era un proceso de verdad, que mi descubrimiento de esa personalidad de Teresa de Ávila iba parejo con el descubrimiento que el lector pudiera ir haciendo con el libro, que no que fuera ni falso ni impostado, y eso hacía que yo tuviera que involucrarme también, pero no pretendía revelar particulares aspectos ni de mi vida ni de mi personalidad. Sabiendo del papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿en qué momento se te ocurre coger a la figura de Santa Teresa de Jesús? Hace ya años, pero en realidad muy desvinculada de la idea de que era una religiosa, sino asociado al hecho de que fuera una escritora, que además perteneció y vivió más de 40 años de su vida vinculada a la Iglesia Católica. En mi caso era mucho más importante el que fuera una escritora en lengua española. Tenemos muy pocos referentes de autoras de esa época que llegaran a la grandeza literaria y espiritual que tuvo Teresa de Ávila. Luego el resto, otro tipo de anécdotas, ¿no? Me resultaban mucho más accesorias. ¿Te sientes como ella alguien sumamente especial en un mundo gobernado por hombres? No me siento así. Estoy en un mundo de hombres, cosa que es esencial asumir y entender. No es tan esencial el aceptarlo. Es decir, me parece que precisamente la diferencia entre el mundo de Teresa y el mundo nuestro está en que entonces era absolutamente incuestionable que la mujer pudiera tener alguna voz. Ella lo consiguió, pero a fuerza de una serie de coincidencias y de su enorme talento, ¿no? En mi caso continúa, como en todo el mundo, existiendo una abundancia mucho mayor de varones en puestos de poder, pero mi situación es totalmente distinta a la de ella, ha cambiado significativamente. Tengo derecho a voto, por ejemplo. Tengo derecho a una independencia tanto económica como intelectual y de pensamiento a la que ella no podía tener acceso. Se me garantizan una serie de derechos democráticos también, implanteables en el siglo XVI o XVII. Entonces, creo que ella tiene más que decirnos desde el siglo XVI de lo que pueda decir yo al siglo XVI. Tu libro puede recordar a la trilogía de Neale Donald, Conversaciones con Dios. ¿De dónde te surge la idea? Pues la verdad es que no estaba dentro de mis referencias. En absoluto, vamos, me sorprende bastante. La idea proviene más bien de buscar un formato en el que una personalidad muy conocida, como es la de Teresa de Jesús, pueda ser abordada desde ángulos distintos. Yo no quería hacer una novela, no quería escribir una novela sobre la época, ni histórica ni tampoco biográfica. Y por otro lado, cuando me planteé el escribir un ensayo, tampoco quería que fuera una biografía al uso. También hay otras referencias, como por ejemplo Un verano con Montaigne, con el que podría haber ciertas similitudes. Incluso en algún momento han hablado de que le recordaba a la penúltima novela de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Pero me imagino que cada uno lo asocia
algún tipo de biografía atípica que tenga más o menos cerca. ¿Qué hay de verdad y de ficción en torno a la vida de Espido Freire en esta obra? Yo no tengo piedad de ficción, no hay nada de ficción en lo que yo cuento. Otra cosa es que en ocasiones sea muy celosa de mi intimidad, hay aspectos en los que no he entrado ni voy a entrar nunca, pero de ahí a construir un personaje de ficción me parece que hay un gran salto. Creo además que sería peligroso. Quienes, tanto escritores como otro tipo de personas, han construido una especie de coraza o de personaje irreal, ha acabado reventándoles, en el sentido de que no lo podían mantener más, o ha acabado asfixiándoles, ha podido con ellos. Como yo empecé a escribir muy joven y empecé a publicar también muy joven, si algo tenía claro era que si no había una autenticidad en lo que yo hacía, no podría continuar todos los años que yo quisiera, porque eso por un lado o por otro, me iba a limitar. Entonces, decir que todo es verdad es un poco pretencioso, a veces mentimos sin darnos cuenta, damos una idea totalmente distinta a la que pretendíamos, pero eso tampoco depende únicamente de mí, depende de quién está al otro lado y lo ve y lo interpreta, y depende de los medios de comunicación que en ocasiones ofrecen también aspectos que les interesan más o menos. ¿Cómo trata la presión una escritora tan precoz en el éxito? La presión. Bueno, cada uno tiene que saber qué presión está dispuesto a aceptar. Yo no he notado una presión en particular por el hecho de ser una escritora precoz, primero, y después que haya obtenido algunos premios. Lo que no ve el lector es lo que no he obtenido. Lo que ve es el trabajo más visible, pero lo que no es siempre tan evidente son las horas de estudio, son las preparaciones para los cursos, el buscar y formular elementos para conferencias que puedan ser distintos, es decir, el trabajo que es mucho más callado. Si se reduce un currículum únicamente a una serie de méritos, todo el mundo parece muy deslumbrante. Si en cambio vemos el día a día, ni hay presión, ni hay una sensación de un éxito desmedido, ni nada parecido. Yo, según gané el Premio Planeta, me marché a Noruega a continuar formándome y a crear un sistema pedagógico. Tenía muy claro que era un elemento puntual que se iba a repetir esa vez. Quizás con suerte habría otros premios y ya veríamos qué pasaba con ellos. ¿Cada libro es un reto? Cada libro es una etapa. Dependiendo del carácter de cada uno, lo puede tomar más como un reto o menos. Para mí, bueno, todos son importantes porque son etapas en mi carrera y me interesa que ese mensaje que yo quiera mandar con el libro llegue lo más posible. Pero lo que ocurre es que cuando el libro llega ya al lector, generalmente hay varios años detrás de trabajo. Entonces, la idea se ha generado antes, el proceso de trabajo también se ha llevado a cabo antes. Y eso hace que para el lector pueda ser nuevo, pero para nosotros es un proceso ya machacado. Quizás estemos ya con la cabeza puesta en un proyecto nuevo, en un proyecto distinto, en la siguiente etapa o el siguiente reto. ¿Puedes escribir sin pensar en el lector? No, no puedo escribir sin pensar en el lector. El lector es parte fundamental de todo este proceso de comunicación. Otra cosa es que se piense en quién va a comprar el libro, cosa que yo siempre desaconsejo a mis alumnos de creación literaria, por ejemplo. No es lo mismo el consumidor y preparar una historia que va a tener una fecha de caducidad, eso es antiliterario realmente. Y otra cosa es pensar en el lector de edades muy distintas, de procedencias también muy distintas, que puede llegar a ti a través de una biblioteca, a través de comprar el libro, a través de una recomendación, de la pura casualidad, a través del rechazo. Hay veces en que no sabemos por qué, autores que ni siquiera hemos visto nunca nos caen mal. Y vamos a ver qué ha escrito vamos a ver si me convence o no me convence. Eso es impredecible. Lo que sí que es predecible es, por ejemplo, algo que para mí está siempre muy presente, que es la idea de juego lúdico con el lector. El que el libro no se completa hasta que haya pasado por el proceso de recepción, por el momento en el que el lector lo hace suyo. Sabemos de tu gran dedicación a los cursos y talleres con el fin de enseñar y formar tanto a jóvenes como a adultos. ¿De dónde te viene ese afán didáctico? Bueno, yo imparto cursos únicamente, no imparto talleres. La diferencia es principalmente en el concepto pedagógico, ¿no? En el taller generalmente se involucran todos los participantes, hay un espacio para el debate y para la creación dentro del aula. Mientras que yo lo que intento, como trabajo principalmente con intensivos, es seguir el criterio de los cursos, en los que
la información se transmite de una manera distinta y el alumno la intervención que realiza la hace principalmente en su trabajo, una vez que ha acabado el curso, desde su casa o en su propia obra. ¿De dónde me viene? Me viene de muy joven. Yo, mis primeros cursos de pedagogía y de enseñar algo fueron de música. Y cuando comencé a interesarme por el proceso de la creación literaria, me di cuenta de que había relativamente poca investigación, sobre todo en España. Sí que la había en Latinoamérica y sí que la había tanto en Escandinavia como en Estados Unidos. Entonces me llamó la atención. Me parecía que, dado que yo no quería dedicarme a la formación reglada como tal, no me veía en un sistema más rutinario de enseñanza, me parecía que era una opción interesante para mí, para continuar formándome, para continuar a su vez creando algo que me ha obsesionado, que es tejido social cultural o tejido social literario, que cada vez hubiera más redes, cada vez hubiera más interés en un sentido o en otro por la cultura y la literatura. Y así empecé, creé el mío propio ya en el año 2000. En 2001 lo validé primero en Escandinavia, luego he estado en otros países y en otras universidades. Lo ofrecí en España. Finalmente decidí que lo haría a través de mi escuela, es un concepto virtual de escuela. Y aquí estamos, ya son 15 años de trabajo en cuanto a la metodología literaria. ¿En qué te inspiras para escribir? Yo tengo una relación un poco conflictiva con la inspiración. Me pasa como con los dioses, creo que a lo mejor hay, pero en principio prefiero comportarme como si no existiera, con cierta coherencia, pero como si no existiera. La inspiración es ese momento de lucidez máxima en que parece que el mundo se revelara, ¿no? O que una historia desde el principio hasta el final apareciera. Son muy escasos, alguna vez me ha pasado, con la edad menos. Entonces me parecía peligroso fiarse únicamente de esos muy breves instantes. Y lo que he hecho ha sido sustituirlo por la idea de estímulo y por algo que me parece esencial, que es que si vivimos en un entorno lo más variado y lo más creativo posible, desde música hasta paisajismo, desde decoración hasta filosofía, de lo que se está haciendo a través de redes sociales, y me da igual el campo que se ocupe, la moda, la fotografía, pero también algunas otras cosas todavía más mínimas, ¿no? El contar cada uno su vida y cómo la cuenta a través del muro de Facebook, que se transmite a través de, yo qué sé, de la foto del desayuno de un personaje anónimo en Facebook. Bueno, pues todo eso, cuando se junta y cuando se le intenta dar un sentido, es un estímulo muy poderoso, y de ahí muchas veces surgen las fuentes de inspiración. Y de la obsesión. Es decir, por un lado está el estímulo y por otro lado está una idea que no sabes por qué ni cómo, a lo mejor proviene de cuando eras un niño, pero te continúa golpeando y acompañando, y alguna vez escribirás sobre ello o hablarás sobre ello. En mi caso a veces no he escrito sobre según qué temas, pero sí que le he dedicado conferencias. ¿Qué es lo que te enamoró de la escritura? No lo sé. La escritura conmigo fue una pederasta. Yo era una mocosilla y veía que mi hermano mayor leía y yo quería leer. Entonces me enseñaron a leer muy pronto, vieron que me iba bien, porque era una niña muy inquieta, entonces me tenían entretenida y demás. Y el proceso lógico después de aprender a leer fue que yo quería escribir lo que encontraba en esos libros. Y cuando llegué al cole con 5 años escribía historietitas, y con 8 ya tenía cierta extensión. Entonces no recuerdo, bueno, igual se me pongo a rememorar, pero no recuerdo un momento en el que no hubiera libros y no hubiera texto en mi vida. Y mis padres sí cuentan que antes de empezar a escribir yo ya contaba las historias, me inventaba historias y las soltaba por ahí. Entonces, lo mismo que hay gente que le pasa eso con la danza desde que son muy pequeñitos, o la música. Eso no significa que yo sea ni particularmente especial ni mejor que nadie, pero que me sentía más feliz relacionándome con ese sector. ¿Qué sentiste cuando te publicaron tu primer libro? Esa pregunta me la hacen mucho los lectores y quienes están imaginando ya publicar su primer libro. A lo mejor decepciona el que diga que yo soy muy poco mitómana. Lo soy muy poco con los libros. Tengo muy pocos libros que salvaría de un incendio. Me importa más el formato me importa más la historia que el formato en sí mismo. Soy muy poco mitómana con escritores. He conocido a algunos que he admirado mucho, pero ya está, los he conocido. No. Y soy muy poco mitómana con mis propios libros.
Entonces creo que el primer ejemplar de Irlanda lo sigo teniendo yo, igual que mis padres. Y lo que sentí fue un poco de decepción, porque no me había gustado la cubierta. La editorial me había dado una serie de razones para que esa imagen, que era un desnudo, apareciera en la cubierta. Había aceptado un poco a regañadientes, y cuando vi el libro con la cubierta me dio la sensación de que me había equivocado, de que yo tendría que haber sido más firme y no haber cedido. Y de hecho, en posteriores revisiones pedí que cambiaran la cubierta. Entonces, bueno, quizás tenga que ver con el perfeccionismo, con la exigencia mía, pero no fue el fuego artificial y el cielo abierto y la emoción que yo sentí. Siempre he tomado esto como un trabajo muy serio, pero como un trabajo, y quiero hacer mi trabajo lo mejor posible. Si hubieses podido elegir ser cualquier otra cosa en lugar de escritora, ¿cambiarías tu presente? No, no lo cambiaría. Sí que he pensado qué pasaría si de pronto, por cualquier razón, no pudiera continuar escribiendo, por la que fuera a saber, no sé. Llega una tercera guerra mundial, ojalá, llega una enfermedad paralizadora, llega... Y no sé, no lo sé. No sé qué podría ser. Si tuviera que elegir una segunda opción, quizás hubiera sido arquitecta, por esa idea también de construir y de amueblar el espacio, en este caso con volúmenes, pero no me puedo imaginar ahora mismo haciendo otra cosa. Escribir, para mí, además es muy amplio. No significa únicamente sentarse frente a un ordenador o tomar notas y después que el resultado sea un libro. Para mí tiene que ver con una forma de comportarse frente a la propia sociedad. Narrar historias a través de medios muy diversos. El oral, el teatro, las colaboraciones con empresas, las colaboraciones con diputaciones, cabildos, ayuntamientos, es decir, que llegue a través de medios muy distintos. Entonces es muy rico, no he hecho en falta nada. Ahora tenemos unas preguntitas cortas, que son: ¿libro de papel o electrónico? ¿Por qué elegir? ¿Narrativa o poesía? Narrativa. ¿Un libro? Hamlet. ¿Un poema? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, a ver si. ¿Un autor? Un autor. Voy a decir Jane Austen, aunque generalmente digo Shakespeare. ¿Un personaje? Sigfrido, de la saga de los Nibelungos. ¿Una cita? Soy autora de pocas citas, pero voy a mencionar una de Santa Teresa. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Y por último, ¿un deseo? Un deseo. No vale la paz en el mundo, ¿verdad? Pues mi deseo sería el que aprendiéramos a ver el mundo, que aprendiéramos a ver nuestra realidad con unos márgenes un poco más amplios. En los últimos tiempos estamos ciñéndonos, incluso dentro del mundo de la cultura, a demasiadas etiquetas, a demasiado debería ser, a demasiada incomprensión. Mi deseo sería que nos dejáramos etiquetas y comenzáramos a ver qué hay detrás de las apariencias. Muchísimas gracias, Espido, ha sido un placer. A vosotros, al contrario, el placer es mío.